en Washington, la capital de los Estados Unidos, para conocer cómo se está procesando desde allá lo ocurrido la semana pasada en Culiacán y ahora este compromiso que pareciera que por arte de magia se va a interrumpir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Armando, te saludo, muy buen día. Te saludo con mucho gusto, Alejandro. Buenos días. Déjame decirte, tú y yo hemos estado en esta profesión durante muchos años. Y yo recuerdo que durante varias administraciones de Estados Unidos y de México se han manifestado los mismos deseos. Claro que los jugadores son distintos y eso podría tener mucho que ver en todo esto. Christopher Landau, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, está realmente convencido de que algo tiene que hacerse. Y lo que vimos el jueves causó tal reacción en Estados Unidos que te digo, yo creo que hay una gran cantidad de alianza para esto. Ahora, los números son extraordinarios. Lo que estamos viendo y lo que asumimos todos, Alejandro, es que las armas pasan por la frontera entre México y Estados Unidos como pistolas. Lo que me dicen en la DEA y en ATF, que es el organismo del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con armas de fuego, con explosivos, con alcohol, etcétera. Lo que me dicen ahí es que el número de armas que se estima pasa de Estados Unidos a México es de más de 200,000 al año y que esta cifra podría todavía ser muy pequeña. Ahora, todos asumimos que pasan las pistolas completas. Me dicen que no es así. Me dicen que muchas de estas armas pasan en pedazos porque las puedes desbaratar y rearmar en México. Y hay muchas partes que se están haciendo y se están fabricando, y esta es información que Estados Unidos le está dando a México, era información privilegiada, pero se le están dando a México. Hay fábricas en México que hacen partes de armas de fuego para estas armas que se venden ahí. Hay otra cuestión, las armas no solamente entran por la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera terrestre. Hay también una gran cantidad de armas que no son de origen estadounidense y entre ellas están las granadas de humo. Muchas de las granadas que se han usado en el pasado han sido, Alejandro, de las mismas que se tenían en Centroamérica en los años 80 durante las guerras que hubo en Centroamérica. Entonces, todo esto te da una idea de que el mercado es realmente global, que las costas mexicanas son vulnerables a este tipo de tráfico, que la frontera sur de México también es porosa y que por ahí pasa no solamente estas armas, todos los días pasa cocaína y sabemos que pasa esa cocaína, porque no es cocaína que se hace en México, sino que se hace en Sudamérica, en 3 o 4 países, y esa se almacena en Centroamérica y después pasa a México, cruza México y entra a Estados Unidos. En la misma forma entran esas armas. Algo más que me cuentan es que el mercado no solamente de los carteles no solamente reciben pago con dinero, hay mucho de ese pago que se hace también con armas de fuego. Y entonces este tipo de tráfico es muy difícil de detener. Entonces sí, hay muchas ganas de hacerlo, pero la verdad de las cosas es que es mucho más que solamente expresar un deseo, porque es un tráfico mundial en el que se incluye no solamente a los Estados Unidos, sino a países de Latinoamérica, a países de Centroamérica, a países de lo que fue Europa del Este o Europa Central, y también Rusia, China, Sudáfrica e Israel. Todo esto es lo que tienen que tomar en cuenta al ver todo este tipo de armamento. Y lo que vimos en la famosa camioneta montada con ametralladora es que era una Barrett 95. Hay varios tipos. La Barrett 86, la 92, la 95 y hay una 99. Y este tipo de ametralladoras están disponibles en muchos de los lugares en Estados Unidos, pero sería muy difícil pasarlas simplemente en completa. Es por eso que se desarman y en muchas veces se disfrazan de partes automotrices. Y hay entonces que ver quién en las fronteras de México está permitiendo que a cambio de sobornos haya este tipo de tráfico libre, Alejandro. Sí, no es nada más manifestar la voluntad y ya, a partir de hoy se acabó y ya, asunto arreglado. Ojalá eso fuera. Armando, yo veo dos discursos, por lo menos, que no concuerdan. Después de lo ocurrido la semana pasada en Culiacán, el presidente López Obrador presumió que habló con el presidente Trump y que el presidente Trump le había mostrado solidaridad por esos hechos. Y ayer en Cancún, el embajador Landó, sin romper con ese ambiente cordial,
dijo algo que no me checa con aquel mensaje. Dijo que el presidente Trump está muy preocupado por la debilidad del gobierno mexicano. ¿Qué se lee o qué se dice allá en Washington sobre este episodio vergonzoso donde el gobierno mexicano dobló las manos ante el poder del cártel y los herederos del Chapo Guzmán? A eso me refería en mi columna del Heraldo de ayer. Y es que el viernes, el mismo viernes, yo camino todo el tiempo por el Congreso de Estados Unidos porque es parte de mi trabajo. Y el viernes me encontré con una gran cantidad de gente de alto nivel, senadores y congresistas. Y muchos de ellos me preguntaron, ¿qué es lo que les está pasando? ¿No tienen ustedes una estrategia? ¿Cuál es la estrategia en contra de los carteles? Porque esa no la hemos visto. Y esto de cuál es la estrategia que ustedes tienen acerca de todo esto fue constante de uno y de otro lado. Hay gente que me ha dicho, bueno, ellos debían considerar también el mercado de las armas, pero lo están considerando también cómo es que esas armas se mueven y por dónde entran y cuál es el problema en realidad para detenerlas. Si tú recuerdas, hubo incluso unos lugares en los que pasaban los camiones y pasaban a través de radiación y se hacían radiografías del camión para saber lo que llevaban en la carga. Sin embargo, eso se descontinuó. ¿Por qué se descontinuó? Decían que esto podría causarle cáncer a los choferes. Bueno, nadie dijo que los choferes tenían que estar arriba cuando les sacaran este tipo de rayos X tan poderosos. Entonces, hay varias cosas así que se han quedado de lado, pero sí hay una preocupación, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, acerca de cuánta dedicación hay en realidad a combatir esta situación. Claro que a Estados Unidos, y esto es algo que debemos ver desde el lado mexicano, a Estados Unidos no le importa que haya muertos del otro lado y que la guerra sea del otro lado, mientras esa guerra no cruza la frontera. Pero regresar, por ejemplo, a los años en los que hubo una administración que se dedicó a tener una guerra constante con los carteles en las calles, eso es lo que a Estados Unidos no le importaría, pero a México creo que le importa. Entonces, hay una serie de cosas y hay muchos desencuentros. No solamente, muchas veces se habla entre los dos países y es como si los dos estuvieran hablando cada uno en su idioma porque ninguno de los dos se entiende. Sí. Y en este caso, tienen que volverse a entender. Y hay otra cosa, en Estados Unidos, y esto hay que decirlo, las armas de fuego son sacrosantas, no puedes meterte con ellas, está en una enmienda de la Constitución, pero eso es para la gente de Estados Unidos, no es para que en Estados Unidos haya un comercio mundial de armas. Sin embargo, esas armerías que han mantenido ese nivel en Estados Unidos tan alto de apoyo a las armas de fuego es el mismo que cabildea para que esas armas no sean tocadas en el tráfico internacional. Pero hay algo que hay que recordar. Las granadas y las granadas de humo y muchas de las otras armas que hemos visto ya en México no son de fabricación estadounidense. Hay un problema mayor y hay que vigilar las costas y la parte sur de México, porque por ahí hay un tráfico enorme, Alejandro, y eso también hay que decirlo. Sí. Armando, como siempre, gracias por el reporte desde Washington.